10 de enero de 2023, la hora irrelevante, el motivo también irrelevante, lo único que nos importa son los participantes, aquí empieza todo, desde noviazgos, hasta toxicidad y un sinfín de cosas más, pues este fue el primer día en Juvemierda de casi todos los personajes de este iceberg, aquí empezó todo. Nivel 1. Caso 1 Juliana. Este caso es sin duda de los más inquietantes para la comunidad. Juliana, conocida también como Galactus o la Vudú, tiene demasiadas polémicas, es una lástima que solo sea sobre relaciones pasadas. Empecemos diciendo que se peleó con Katy Kwan por el mismo Manuel Kwan, lo cual creó una clara enemistad entre ellas. Otra es su ex relación con Mario, o también conocido como Te pusiste esos geanes. El por qué terminó esa relación se desconoce a ciencia cierta, pero es un hecho, que dicha pareja se veía demasiado rara, además claro de sus incontables peleas, y el hecho de que terminaron 2 veces según la información con la que contamos. Hoy en día se encuentra con Lautaro de pareja. Si para los desinformados esa pareja se volvió un canon, fuera de eso este personaje solo tiene esas polémicas conocidas, pero quedamos a expensas para nueva información para una posible segunda parte del iceberg. Caso 2 Mario. Si hablamos de la Bubu tenemos por obligación de hablar de Mario o como Te pusiste esos geanes. Esta persona tiene cosas muy particulares, por no decir raras. Podríamos empezar diciendo que tuvo una relación con la Vudú, y que fue el causante de varias discusiones entre Katy y Manuel debido a una posible infidelidad por parte de esta con Mario. Esto se sospechaba debido al comportamiento de los dos, cuando están juntos. Fuera de eso solo podríamos hablar de sus conductas, que son sin dudas extrañas y que muchos califican como castrosas, como hostigar a la gente sentándose encima de ellos a como de lugar. Fuera de eso no conocemos polémicas de este personaje, hasta el momento. Caso 3 David. Nuevamente un personaje del cual no tenemos demasiada información, y solo podemos hablar de su actualidad y su presente. Nos da una relación con la Bubu según información que nos hicieron llegar de fuentes que juran que dicha relación es 100% real. Fuera de eso nos limitamos a su personalidad, que muchos dicen que es algo soberbia por su forma de expresar sus logros. Como ejemplo, tenemos el hecho que es más inteligente que la mayoría, y que lo recalca sin muchos problemas ante los demás, a lo cual muchos dicen que perdió la humildad, pero en este informe nos limitamos a no dar opiniones propias sino más bien ajenas. Lo más turbio que se podría decir de él sería lo obvio, y es que de su vida no se conoce realmente mucho, y tampoco nos deja ver mucho de sus rasgos. Siendo completamente honestos, en la actualidad es lo que tenemos de este personaje, y desafortunadamente nos quedamos con este caso hasta aquí. Caso 4 Melanie. Este personaje nos ha hecho pensar que no existe debido a que no conocemos casi nada de ella, solo sabemos con exactitud una de sus exrelaciones y de sus posibles gustos y también citas con otras personas. Resumiéndolo en este informe solo hablaremos de sus gustos, vida amorosa con un 20% de conocimiento de este, y su clara conducta o bien manera de comportarse. Podríamos empezar diciendo que tuvo un noviazgo con Josué, o para los que lo conocen con Pato. Sí, a mí también me sorprendió esta información, pero también tuvo salidas con intenciones de una relación con Baltasar, del que hablaremos mucho más adelante, y de una vez que él no le avisó y la dejó prácticamente plantada más de media hora, y si ella se quedó esperándolo todo ese tiempo, aunque no lo crean. Pasando a su comportamiento solo diremos su gusto por los furros y su lado furry, y también el hecho de que ella no habla en un tono fuerte, pero lo curioso es que comentándolo con personas expertas suponen con tono de sospecha no de certeza que realmente se piensa o bien se cree, y al igual que el caso pasado, algo también igual de turbio es el hecho de que simplemente no se conoce mucho de su vida y mucho menos de sus polémicas. Hasta ahora solo sabemos eso. Nivel 2. Caso 5 Patty. Este caso sin duda alguna es muy conocido por todos, ya que la información en él resulta ser demasiado fácil de conseguir. Empecemos diciendo que este personaje comienza siendo muy poco relevante hasta su cambio de grupo de amigas. El primero se suscita el primer año. Podemos concluir que luego de eso se junta con el denominado grupo de Fergie, denominado así por la comunidad. Si bien pasa cierto tiempo con ellas, resulta quebrarse debido a peleas con el grupo de manera interna. Como dato extra, ella ya no se habla de la misma forma con determinadas personas
personas de ese grupo, pero sí con otras personas de ese grupo de buena manera, lo que lleva a suponer otras cosas, pero en este informe nos limitamos a simplemente decir lo que se conoce. Luego su tercer y hasta la fecha último grupo de amigas hace que conozca más a fondo a quien sería su pareja, el cual todos deben conocer, y es Cristiano, también llamado Moto, con quien tendría una relación breve en el 2024, para romper y volver después de algo que se desconcose. Lo cierto, ellos no se hablaban para nada y el mero hecho de estar juntos era incómodo para ellos. Tiempo después, como saben todos, ahora volvieron. Nos limitamos a no hacer comentarios. Caso 6, Vivi. Si bien esta persona la califican todos como demasiado amigable y buena onda, tiene datos algo turbios, empezando por la ruptura de su grupo de amigas, que resulta ser el mismo de Fergie, con el cual solo se sabe que en la actualidad se hablan, pero las pláticas no son como lo eran antes, y evidentemente ya no se juntan. También se sabe de su comportamiento e incontables faltas de asistencia a Juvemierda, por razones desconocidas que, si bien tienden a no ser relevantes, podrían ocultar algo aún más turbio. Fuera de eso no sabemos mucho más de ella y tampoco polémicas, pero como se comentó anteriormente, esto resulta ser más turbio de lo que a simple vista parece. Caso 7, Franklin. Este personaje no tiene polémicas como tal, y mucho menos algo que se le pueda criticar. Resulta ser alguien que también se le conoce la mayoría de su información, por lo que en este caso nos limitamos a contar un par de datos interesantes, como que este personaje, por más que lo chinguen, jamás reacciona de mala manera y tampoco resulta ser alguien agresivo, y también maneja una miertalica. Caso 8, Michelle. Este personaje tiende a ser bastante interesante. Por ejemplo, como primer dato, se sabe que tuvo un grupo de amigos, esto en 2023, del cual se separó de manera muy rara y en circunstancias que apuntan a una pelea interna entre los integrantes. También se sabe de su gusto por Alfaro Tukux. También se sabe que es una persona que muchos califican como algo rara en cuanto a su forma de actuar frente a una situación tensa. Fuera de eso nos limitamos a no inferir en situaciones familiares, ni hablar de hermanas ni de hermanos. En este informe solo tomamos datos completamente serios. Nivel 3. Caso 9, Moto. Si ya hablamos de Patty, tenemos que hablar de Moto, o en este caso su novio. Podríamos empezar diciendo varias suposiciones, como un supuesto gusto por la persona que posee el puesto 12, pero solo hablaremos de datos concretos. Se sabe que tuvo un noviazgo con Patty, que hasta hoy en día sigue, pero como comentamos anteriormente tuvo una ligera pausa. También, al igual que ella, tuvo cambios de grupos de amigos, pero según sus propias palabras no hubo peleas internas. Pero hablemos también que en el lapso de tiempo que terminó su relación con el caso 5, estuvo con una persona cuyo datos y conexiones revelan conocía, y hay posibilidades de que hasta haya sido amiga de alguien que funó a Jason de distintas cosas. Lo extraño aquí es que fue antes de ser pareja con Moto, y aun sabiendo eso él decidió estar en esa relación. Fuera de eso también se puede hablar del por qué terminó esa relación, pero nos limitaremos a no especular nada. Caso 10, Machete. Este personaje resulta ser quien da más chismes, pero como tal nunca es la protagonista de ninguno, como por ejemplo el chisme de Derb Yachams o de Niñas de Básico. Inclusive sus amistades también resultan dan más de qué hablar que ella misma. Fuera de eso hablemos también un poco de su pasado. Fue parte del grupo de amigas de Patty. Si nos basáramos solo en suposiciones, podríamos decir que ella causó algo, ya que todos, o bien la gran mayoría, describe su carácter como hostil o demasiado tenso y directo al momento de decir algo. También podríamos hablar de su desempeño académico, que como el de la gran mayoría de esta lista es paupérrimo. Caso 11, Huicho. Este personaje también se le conoció un tiempo como Farruko Pop, y en la actualidad se le conoce como Marciano. Solo podríamos hablar de su comportamiento para con las mujeres de la clase, que resulta ser demasiado servicial. Si bien no está mal este rosa, por no decir que sobrepasa lo migajero, ya que se sabe que de foto de perfil en una red social puso una foto de una mujer la cual solo es su amiga. Además de que al tener un nivel académico alto muchos le piden copia. Este cobra a los hombres, pero a mujeres resulta pasárselo a veces sin que ellas mismas lo pidan. Fuera de eso, en la actualidad es que ha dado de qué hablar, ya que estuvo de cornudo con una niña de cuarto perito, pero muchos lo normalizan, ya que para él se dice lo califica como algo bueno, en términos de que por fin le habló a una mujer. Caso 12, Jamón.
Con ella empezamos todo lo turbio y un sinfín de datos turbios. Hablemos de su actual relación, ya que esta fue después del rompimiento de la relación de Melan y la conexión el novio, ya que es el mismo, o sea Pato. Se sabe con certeza que han terminado incontables veces y regresado a la vez incontables veces. Su grupo de amigas tampoco ha resultado ser tan constante, ya que empezó con el grupo de Leslie, pero muchos lo calificaban como tóxico, ya que parecía dar una impresión de no estar bien con ese grupo de amigas. Su segundo grupo fue el de Moto, con el cual se sabe con seguridad que de un día para otro simplemente le dejó de hablar por razones que no tienen una explicación real, ya que se conoce que fue porque le caían mal dos personas de este grupo. Pasando a su tercer y último grupo conocido, resulta ser el de Valerie, con el cual fue con uno de los que su pelea llevó a que dos integrantes también de este grupo terminaran peleados con ella, además de con los otros dos con los serio. Fuera de eso, ella ha estado de grupo de amigas a otro grupo de amigas casi sin parar. Muchos describen su carácter como hostil o que indeciso. Nivel 4. Caso 13 Brillos. Este personaje, también conocido como Goofy, se destaca por haber sido plantada por el hombre del mismo apodo Goofy, pero empezando a investigar y desmenuzando un poco más su información, podemos darnos cuenta que ella resulta tener datos perturbadores. Empecemos hablando de su grupo de amigas. Resulta solo haber tenido dos grupos conocidos, uno el de Valerie y otro el último hasta la fecha el de Fergie. Con el primero tuvo una duración de casi 2 años, resultando por separarse del mismo por julio de 2024, para pasar a juntar con Fergie, y el motivo de la separación se desconoce por completo. Se sabe con certeza que fue debido a una pelea interna. Por otro lado, su nuevo grupo de amigas resulta ser algo malo con ella, ya que se asegura de fuentes demasiado confiables que el trato para con ella por parte del grupo resulta ser algo de descarte, como si a ella no le dieran la misma importancia que a las demás. Se tiene el dato de que en una plática entre dicho grupo se hablaba de asistir a una fiesta, o bien la plática diciendo que ella no asistiría, a lo que las demás respondieron con tono completamente en serio que ni siquiera le habían preguntado, haciendo una referencia que a nadie le importa a ella, por lo cual se sabe que ella no es muy querida en ese grupo. Por último, y retomando el tema de Goofy, ella fue plantada en una cita por el mismo, pero también se sabe que por finales del año 2024, ella salió en una cita con el mismo. Lo que no se sabe es si en algún otro momento ella tuvo otro encuentro con el mismo, pero a través de esto sabemos que sus palabras de la misma Brillos con las cuales dijo a mí ya no me importa en algún punto de principios de 2024, fueron falsas y ni ella misma las creyó. Caso 14 Yamilet. Hermana de Fabiola, no resulta tener muchas polémicas más que unas cuantas, y para nuestra buena suerte actuales, empezando por el shipeo que parecía eterno entre ella y Dervis, con el cual ella misma decía no querer al mismo. Tenemos también certeza y confirmación de cierto conflicto entre ella y su hermana por motivos personales bastante serios, ya que las dos salían siempre en citas de parejas, pero resulta ser que la pareja de Yami no le gustaba contribuir mucho al momento de aportar algo de dinero para pagar la cuenta de algo, es decir, pagar por gasolina, comida, etc. Con esto se sabe que hubo conflicto entre hermanas que se termina resolviendo, ya que Fabiola termina su relación semanas después de que esto se destapara, pero se sabe que esto no tuvo mucho que ver realmente. También tenemos otro shipeo actual, con el cual se sabe que Kike, de cierta forma insinuó su gusto por Yami, pero esta a su vez lo cortó argumentando a alguien más en su vida, del cual solo sabemos más que un apodo, el cual es Chepe, pero también sabemos que fuera de eso solo sabemos uno que otro desacuerdo entre su grupo de amigas, pero nos limitamos a contar lo que se sabe públicamente. Caso 15 Alex. También conocido como Peso Deidad, resulta ser un individuo que vive en polémicas, mas no es el causante. Se sabe que tuvo un altercado violento con alguien que ocupa el nivel 10 de este iceberg, el cual es Rodrigo, pero que no pasó a mayor cosa. También sabemos de relación actual entre comillas, ya que con las propias palabras del individuo su pareja actual Katy no le atrajo. A pesar de todo, hoy en día se muestran hasta cierto como pareja, es decir que sí la desprecio, ya que sabemos que desde lo conocido Katy tuvo un gusto por el mismo, el cual con el tiempo se fue intensificando. Si bien se dice que son amigos con derechos, sabemos de otras fuentes que Katy no le ve y no lo muestra de esa forma con nadie. Sabemos también de una pelea fría, o sea sin ataques, solo sin acción, ya que Manuel, el exnovio de Katy, se llevaba bastante bien con Peso Deidad, pero este, al saber de una posible relación con Katy, decidió dejar de hablarle al mismo por razones y motivos personales. También se dice que varias peleas entre Manuel y Katy, pero en este informe no damos estas suposiciones como verdaderas. Caso 16 Edward.
conocido por pelársela en diferentes ocasiones y también llamado Kamavinga, resulta tener cero polémicas ya que él mismo no las trata y las maneja de forma distinta, así que trataremos esta información no como polémicas sino más bien como situaciones del mismo Kamavinga, empezando por el chapulineo de su primo que sucedió en una fiesta ya que a Edward le gustaba Fergie, pero en una peda su primo se socó con Fergie, aún su primo sabiendo de los sentimientos de Edward hacia Fergie. También sabemos del chipeo de Yanni, pero ambos en distintas situaciones han negado implicaciones juntas más que como amigos. Luego de eso sus situaciones recientes serían de sus nuevas conquistas, una con Cynthia y otra con Melanie de cuarto perito, pero estas no han llegado a más debido al gusto que tiene por su exnovia Ios, con la cual él mismo dice aún tener oportunidad. Como última situación sabemos del trato que tiene la mama Bárbara para con él, ya que resulta ser demasiado confiado y básicamente de amigos. Muchas mujeres opinan que ese trato es el que se tiene con alguien cuando les gusta él mismo, también ella le da favoritismos a él pocas veces vistos antes. Nivel 5. Caso 17, Fabiola. Este caso nos ha llevado más tiempo de lo esperado, pero dando los resultados que se esperaban. Empecemos diciendo polémicas relativamente simples como los tratos hipócritas entre ella y Fergie, los cuales según fuentes provenían de Fergie en un principio, decían desde que se veía muy mal hasta que era muy regalada. También siguiendo la línea cronológica, su amistad con Estuardo, acreedor de uno de los niveles más altos en este iceberg, resulta ser más que una simple amistad debido a su ex relación, esto debido a que la misma Fabiola hablaba mal de Colocha con Estuardo. Su reacción no es la importante, lo interesante aquí es que Fabiola luego le hablaba de una manera muy buena a Colocha, como si te tratase de una amiga, habla de una muy segura doble moral. Luego pasemos a una polémica un poco más alta, su actual relación, también acreedor de un nivel alto en este iceberg, resulta ser alguien que según fuentes confirman fue el cacho del cacho, es decir, si existía un tercero en una relación, él en este caso fue el cuarto y se sospecha que fue de estar con Fabiola, lo cual resulta ser muy contrastante debido a que ella criticaba estos aspectos y como a muchos le resultaban muy poco bueno para ella. Como se dijo anteriormente, una posible doble moral. Se sabe también de una pelea debido a un comportamiento algo cuestionable por parte del caso 6 de este iceberg. Vivi resulta ser calificada como muy regalada debido a un comportamiento demasiado apegado a las parejas de sus amigas, lo cual se ve evidente con el trato hacia el novio de Fabiola, el actual. Aclarando, cerramos este caso con la pelea que tuvo con su hermana debido a sus ex relaciones, pero es un tema del cual ya se habló. Caso 18, Katy. Resulta ser un caso interesante debido al trato que ésta tiene con sus amigos y amigas, empezando con su amistad con la Bubu. Resulta llegar a su término debido a un hombre de nombre Manuel, el cual por su amor se terminó una amistad la cual había durado bastante. Se sabe que la misma conoce a Manuel 2 semanas antes de que se vuelvan pareja, y se vuelve pareja del mismo aún sabiendo de que la Bubu se le declaró al mismo. Tenemos también su amistad con Mario, la cual llega a su término debido a un vaso de dulces, si efectivamente un vaso de dulces de menos de 15 pesos, pero lo que sucedió antes de llegar a esto es lo interesante, debido a que fue una amistad causante muchos problemas de pareja entre Manuel y Katy, ya que Mario se comportaba de una manera muy apegada con la misma, lo que resultaba en celos bastante grandes por parte de su pareja de ese momento. Tenemos también que hablar de todas sus demás relaciones sentimentales, las cuales resultan ser, con palabras de la misma, bastantes tóxicas y llenas de peleas por terminar la relación. Dejando esto de lado, tenemos que hablar de su gusto por Melanie, el cual resulta ser obvio o demasiado claro a ojos de cualquiera, pero que no llegó a nada según fuentes. También se sabe que su actual pareja, como se había comentado anteriormente, decía no quererla y que inclusive no se le hacía nada atractiva, inclusive él aún sabiendo del gusto que Katy tenía por él mismo, resultando al final en una pareja que con sus propias palabras dijeron ser amigos con derechos. Caso 19, Ellen. Este caso, si bien es puro relleno en la trama, resulta ser interesante debido a varios temas o puntos que pudimos recopilar según informes. Empecemos hablando de su primera relación, la cual data y se tiene registro desde el 2023 con Walter, la cual para muchos resultó ser más bien una relación poco amorosa comparándola con otras. Luego pasamos al presente, ya que no se ha suscitado mayor cosa en ese tiempo. Se puede hablar de su relación un chavo de quinto perito que al igual que ella resulta no tener mucha idea de qué es contabilidad. También de su shipeo con Kamavinga, que resultó con un choque que no pasó a mayor cosa. Fuera de eso realmente hay poco de qué hablar sobre ella. Caso 20, Christy.
Empezamos a hablar sobre el grupo de Fergie, del cual ya se ha dicho bastante. Este personaje resulta no ser igual que sus amigas, que lo demuestran tan a la ligera su comportamiento real. Ella resulta ser más reservada, al menos en ese aspecto. Podríamos hablar de la discriminación que sufre por sus propios amigos, pero resulta ser demasiado normalizado, así que la omitiremos. Comencemos diciendo que la misma resulta, al igual que las demás, ir a las pedas, y a pesar de que no hay certeza de dichos datos, debido a falta de informantes, diremos que es parecida a sus amigas estando peda. Es regalada hasta cierto punto debido a que tiene pareja. También se puede hablar de su comportamiento hacia su madre, el cual resulta ser muy de niña buena, lo cual resulta contrastante con su verdadera personalidad. Vapea en clase como casi todos. Como dato extra, le consultamos a distintos grupos y todos coinciden a que de las 4 de ese grupo de amigas, ella resulta ser mucho mejor que las otras. A pesar de no ser la mejor estudiando, resulta tener una forma de ser con buena manera. Nivel 6. Caso 21. Manuel. Este caso hasta cierto punto es sencillo de contar, pero se puede resumir en una palabra, y esa es Katy. Empecemos diciendo que fue el detonante de una pelea que culminó en el fin de una amistad. Su relación fue de todo menos amor debido a peleas, celos injustificados, toxicidad y sospechas de posibles infidelidades. Este año resulta ser un poco más interesante, ya que, cuando terminó dicha relación, solo conocíamos la versión de Katy. Hoy en día se conocen ambas versiones, pero no son muy diferentes de lo que se dice. Empecemos diciendo que Manuel realmente intentó volver con ella. Si después de casi 2 años separados, él deseaba volver, se hizo amigo de Peso de Edad, pero resultó muy diferente de lo que esperaba debido a que el mismo Peso de Edad sería quien después estaría con Katy. Se sabe que el mismo Manuel criticó la decisión de ambos, dando sospechas de una relación inestables entre los mismos, algo que de igual forma no significaría nada. Se sabe que él mismo hizo otros intentos que no terminarían en nada, y la misma Katy intentó ocultar su Manuel. Sea como haya sido, eso no evitó que hoy en día Manuel se haya quedado sin ella. También se sabe que lo intentó con Melanie de cuarto perito, pero no pudo con todo eso. También varias mujeres del grado dicen que Manuel más bien parece un acosador, debido a que él se mete no una ni dos, sino más de 3 veces a revisar su perfil de TikTok, además claro de stalkearlas. Pasando esto, se sabe que Colochas le atrajo, pero esta simplemente le dio un no por respuesta. Caso 22. Julio. Este caso nos resulta muy contrastante, ya que por lo general su grupo de amigos tiene filtros e intenta ocultar sus acciones, pero esto no lo hace él mismo. Podemos hablar de sus incontables ausencias, las cuales se saben con certeza que todas estas son por su propio gusto. Empecemos hablando de su entre comillas relación con Resinos, ya que la misma de un momento a otro se empezó a interesar en el mismo, algo que resultó en nada debido al desinterés mutuo, ya que en ese momento ese grupo de amigos tenían pareja en el mismo salón, pero decidieron quedar como amigos. Luego, pasando a una situación un poco más actual, su pareja de 2024, según fechas él estaba en una relación, y en el cumpleaños de Leslie él se besó con la misma para luego estar en una pseudo relación, pero realmente no se sabe si duraron mucho o no debido al ya conocido comportamiento de la misma Leslie. Lo concreto es que ambos tenían un tipo de relación con alguien más en aquellos momentos. Actualmente no sufre de polémicas, ya que él mismo, como se comentó, publicó bastante tiempo. Sabemos de sus comportamientos como el hecho de tomar pero entre amigos y su falta de consistencia al momento de realizar un trabajo o así debido a su poca falta de presencia, pero eso, como en casi todos, es muy normal. De hecho se puede decir que está normalizado. Caso 23. Santos, daño psicológico. Decidimos incluir este caso en lugar de enfocarnos en Magdiel debido a la falta de info de la misma, ya que ella no posee polémicas relacionadas con el grupo. Por lo tanto, y bajo una decisión completamente democrática, se decidió cambiar por una persona que haya pasado un ciclo ahí y con polémicas. Esto se aclara debido a que más adelante esta situación se repite. Empecemos diciendo que la misma entra, y si bien no se sabía nada de ella, resulta con polémicas demasiado surreales como para que alguien nuevo pueda lograrlo. Su polémica, y por lo que se hizo conocida como daño psicológico, se debe a una maestra nueva que tuvo un altercado con la misma en una exposición. Su grupo se conformaba por Mario, Resinos, Machete, Jocelyn, Baltasar, mismos que hicieron un papel pésimo. Esto hizo que dicha maestra los regañara, pero esto escaló más debido a que Jocelyn, quien posee el siguiente puesto, se peleó de forma verbal con la maestra. Esto desembocó en que en el recreo Santos se acercara a intentar dialogar de la manera más simple con la maestra, pero sé que le había causado un daño psicológico
psicológico a su vez, culminando con el despido de la maestra, no se fue sin decir una última frase patoja chillona. Pasando a otras polémicas, se sabe de fuentes confirmadas que la misma se hacía ilusiones debido a que en una ocasión Resinos se habló con ella y se tomaron una foto para una historia de Insta, todo normal, no le tomaron importancia, para luego Santos conversar sobre que Resinos era su mejor amiga, algo que Resinos desmiente debido a que la misma confirma que esa fue primera y única vez que se acercó a ella, algo que luego se transformaría en algo un poco más turbio, pues meses después ella comentaba lo mismo a pesar de ser completamente falso. Se dice que también acosó a otra chica, pero esto se mantiene de cierta forma anónimo debido a petición de la víctima. Caso 24 Jocelyn. Empecemos diciendo que la misma fue causante del pleito con la maestra que hizo llorar a daño psicológico, pues esta debido a una calificación baja que ella consideraba injusta se puso en disputa, pues ella se sintió perjudicada. Fue una de las 5 veces al menos que se sabe en las que una persona del grupo se hace un PvP con un maestro, pero a diferencia de todas las anteriores veces esta vez sería la única en que la alumna gana. Como dato extra, ella al principio se llevaba bien con dicha maestra. Pasando a temas un poco más polémicos, se sabe que Bomba intentó con ella pero ella simplemente le dio un no por respuesta, así como Colocha se lo dio a Manuel. Por último se sabe también que ella intentó lo más que pudo con Baltasosio, pues el comportamiento que ella tenía para con él es muy distinto al que tiene con cualquier otro, teniendo como un claro ejemplo las veces en que ella se sentaba en las piernas del mismo, cosa que Baltasosio intentaba evitar, pero ella era, en palabras de testigos, era muy ofrecida con él. También sabemos que, como con el caso de daño psicológico, ella se pelea con una calificación que no le parezca, pues con Jorgeis, con el cual todos sabrán casi nadie podía con sus tareas, pues ni él mismo se explicaba bien. Ella no tenía un buen promedio con él y se sabe que en una ocasión su mamá le fue a hablar al mismo para intentar arreglar una nota, pues para ella era muy baja. Se presume perdió esa clase, pero Jorgeis, fiel a su estilo, no la cambió y mostró pruebas de lo mismo, así que ella no pudo. Hoy en día hizo lo mismo con el Chentío, pero en esta ocasión no fue la única. Nivel 7. Caso 25 Clique. Un personaje sin dudas histórico debido a su comportamiento y constantes cambios. Empecemos diciendo que en el primer año 2023 parecía lo más normal, hasta que luego de un par de meses el cambio fue notorio. Se puede empezar hablando de la labia que le tiraba a casi todas, incluso a Fergie. Tuvo una pelea con Jason una de las veces que de cierta forma se le plantaron a Tronchatoro, aún así perdieron contra la Tronchatoro y terminaron castigados. Otra polémica se puede hablar de su expareja llamada Cristel, que muchos saben no eran una buena pareja, pues tenían peleas sin sentidos y toxicidad algo tonta. También se sabe que duraron más de lo esperado, pero una de las cosas que más se habla es de una ocasión en la que todo el grado de Cristel salió a un lugar a comer y Kike fue también, pero Cristel se puso bola y Kike, en vez de controlarla, solo la ignoró y se fue, y ella se puso de ofrecida con otros. Se dice que se socó a alguien, pero de eso no ampliaremos nada, cosas que si nos consten. Se sabe también que terminaron y volvieron varias veces y Kike solo pensaba en ella, o al menos eso parece. Su polémica actual fue con Yami y se sabe que ella lo bateó varias veces, actualmente sigue intentándolo. Desde aquí le deseamos la mejor de las suertes, pero ella quiere con alguien más y se sabe que ella quiso salir con esa persona, pero esa persona no pudo y llamaron a Kike como una segunda opción, cosa que él mismo solo acepta y ya. Ahora sí, la polémica más larga y dura que él mismo tiene, empecemos, es Valerie. Se sabe que él mismo lo intentó, más que lo intentó con Cristel, siempre hablaban, se tomaban fotos y estaban muy juntos, esto aún sabiendo que Valerie tenía pareja. Diego sí fue muy celoso para esto, si bien no se pelearon, sí se dejaron de hablar debido a esto. Se sabe también que Valerie estuvo un lapso de tiempo sin Diego, lo que aprovechó Kike, pero cuando todo parecía salir bien ella volvió con Diego, algo que lo dejó mal. Pasando al si comparamos como le hablo el primer año, algo que hay que agregar es que Baltasosio se llevaba más con Valerie y estaban muy junto, algo que Kike vio mal y se le quedaba viendo bastante a Baltasosio. Debido a esto Kike le dejó de hablar por completo a Valerie, y cuando se le hablaba a Kike y se tocaba el tema él evitaba responder de dicho tema como si le doliera o bien como que el tema lo molestara. En la actualidad ya se hablan un poco más, pero a comparación del pasado ya no es lo mismo. Caso 26 Jason.
Este caso es sin dudas muy peculiar debido a que sus polémicas nacen debido a su pareja, o en este caso expareja. Empecemos diciendo que él empieza una relación en 2023 con Diana, una pareja que no le agradaba mucho a sus amigos. Ejemplo de esto es una ocasión en la cual él lleva a su pareja y cada uno de sus amigos estaban con la suya o solo iban a comer, él pagó su comida y la de su novia, pero aún así una persona de este grupo le dijo que ahí no querían a su novia y pues empezó una pequeña discusión por su pareja, acabó y él dejó de hablar con esa persona, no diremos el nombre debido a que esta situación debe de ser muy detallada y no tenemos mucha información. Sea como sea, la pelea fue el primer roce que hubo entre ellos, pues luego de eso meses después, habría una pelea entre Jason y Fernando, expareja de Diana, su ahora pareja. Se sabe que fue por una discusión entre Diana y Fernando. Jason intervino y de un golpe lo logró tumbar. Problemas en el colegio por lo mismo. En el siguiente año 2024, hubo una pelea entre Diana y Jason por Fernando, pues Jason no entró en enero sino hasta casi febrero, pero en ese tiempo Diana hablaba mucho con Fernando, incluso se dice que tuvieron citas. El 14 de febrero fue la pelea entre ellos y terminaron, por un tiempo luego regresaron, no se sabe cuándo fue el fin de su relación. Otra de las polémicas fue de su pelea con Kike, que fue intervenida por Tronchatoro, pero se sabe que esa pelea no era en serio a comparación de la de Fernando. Otra de sus polémicas fue por su funa, que fue por una amiga de la pareja de Motomoto, que se dice que dijo en hilo que Jason se había socado con Fabiola y Yanni, cosa que sabemos que no es verdad, pero fue otro detonante del término de su relación con Dianita. Lo concreto es que ahora tiene incluso nueva pareja, pero para todos es prácticamente no polémico, pues esa relación no tiene nada de problemas. Caso 27. Pupo. Pupo es un personaje que siempre fue muy conflictivo, pues si se habla de sus peleas con su grupo de amigos, han sido incontables debido a que se pelean y luego vuelven siempre. Empezando con sus polémicas, se puede hablar de su pareja Cass, persona que tenía otra pareja con la cual terminó en una peda, y justamente en una peda se hizo novio de Cass, persona que lo ha hecho más conflictivo debido a que en varias ocasiones, cuando se le bromea con ella, él siempre responde de manera agresiva. Parecía indicar que él es muy tóxico con ella, pues él no soportaba ni una broma de ese estilo. También se sabe que él con ella es muy mandilón. Durante un lapso de tiempo su relación terminó. Se dice que Cass estuvo con alguien más pero que no pasó de un soque. Aún así Pupo decide seguir con ella. Sus peleas son muy conflictivas entre su grupo de amigos. Se sabe también de primera mano que con Fergie en la actualidad no se llevan muy bien. Se intentó investigar, pero nadie quiso contar el porqué, pero para nada bien. Se critica también su comportamiento debido a que él, si se le cuenta algo, sea lo que sea, él de un momento a otro se lo cuenta a Estuardo o a Astrid. Fuera de eso hay poco que decir de él debido a que muchos lo protegen, pero no se sabe el por qué lo protegen. Caso 28. Maluma. Este caso es demasiado conocido y sus polémicas son muy reducidas, pues es una persona muy transparente. Solo se puede hablar de su expareja, que debido a peleas cuando estaban juntos ella siempre subía fotos muy sugerentes y provocadoras incitando a engañar a Maluma, cosa que si bien no llegaba a más si era muy humillante. También se sabe que por ejemplo con foto que ella publicaba y alguien le comentaba algo muy caliente, ella le responda de la misma forma, aún sabiendo que Maluma veía eso y estaban juntos, cosa muy humillante. Eso mismo hizo que todos lo llamen socio, cosa que él no le gusta pero aún así lo acepta. Se pensaría que no estuvieron juntos mucho tiempo, pero aún así estuvieron juntos prácticamente 3 años, cosa como ya se dijo muy humillante. La fecha de término de la relación no se conoce, aún así fue al menos hace unos 5 meses. Otra cosa fue la vez en la cual él se había robado un cincho, cosa que no se concretó, pues fueron a reclamar el cincho y Maluma se quedó sin Sailly y sin cincho. Nivel 8. Caso 29. Leslie. Este caso no se sabía si estaría o no en el iceberg debido a su ausencia este año, cosa que es muy crucial para la realización de este iceberg, pero se sometió a votación con líderes y se dio el visto bueno para poder estar en el iceberg. Así que sin más hablemos del caso de Leslie. Ella empezó el año 2023 en Juvemierda, todo parecía ir normal, incluso se llevaba con Valerie, pero a finales del mes de febrero ella empezó a hablar con Pocón, que apenas había entrado a Juvemierda, para luego de un par de semanas besarse, esto aún sabiendo que ella tenía pareja, cosa que él mismo sabía y ella tenía en público en todas sus redes. Se presume que el novio le dio cuenta, pero aún así decidió continuar con la relación. Una de las cosas que muchos nos dijeron que teníamos que decir es la forma de ser y él cómo trataba a sus amigas. Tomaremos a una de sus amigas para ejemplificar dicha situación. Se sabe de una situación en la cual Jamón no quería jugar fucho en Juvemierda, en uno de ella no tuviera ganas y no se sintiera bien, ella la obligó. También se sabe que era muy ofrecida según informes
ocasiones y se comportaba así con cierto grupo y no con todos. Se sabe que Pocón, Leslie y la pareja de Leslie sabían muy bien esto del engaño. La pareja de Leslie la dejó y Pocón ahora sí fue el oficial, pero solo fue durante un tiempo, ya que en 2024 por el mes de julio, casi a mediados de ese mes, dicha relación se terminó y ella empezó a andar con alguien más. Dicha persona solo duró un par de meses hasta agosto. Por finales de dicho mes, debido a que ella se sabe que lo engañó con Julio durante una fiesta, solo se socaron y empezaron estos dos en una especie de pseudo relación, pero dicha relación no duraría mucho tiempo, sería muy poco. Hasta el mes de septiembre, casi a finales, ya no se llevaba con casi nadie, solo con Daño Psicológico, la cual como dato extra eran mejores amigas, con la Jamón y con Mario. Ya por el mes de octubre a finales del, cosa que hizo que este año no se sepa casi nada de ella, pero se sabe que varios de los que estuvieron con ella aún le hablan y de cierta forma la extrañan. Se agrega también esto que Pocón, cuando se le menciona dicha situación, no responde, prefiere evitar el tema, como si ocultara algo más grande, pero aún así, se puede decir que ella estuvo con uno y con otro un sinfín de ocasiones. Caso 30 Pocón. El caso de Pocón viene de la mano con el de Leslie, ya que él sí tiene polémicas, que a comparación de Leslie ella la decía sin filtros y no tenía problemas en decir las cosas, a comparación de Pocón, el cual incluso evita el tema y le molesta el tema, empezando con las polémicas. La primera ya se habló y es que él pretendía a Leslie, aún sabiendo que ella tenía pareja, y perseveró y lo consiguió, pues estuvo con Leslie. Parecía una sociedad, la primera sociedad de la cual se tiene conocimiento del salón, es decir, los primeros socios que existieron. Si bien estuvieron como pareja, todos sabemos que su pareja oficial era su novio, del cual no se consiguió el nombre, pero no hace falta, pues sabemos que era igual de pasaco, así que con eso nos basta. Omitiendo eso, no fue su única polémica del año 2023, se sabe que su casa era para hacer pedas sin problemas, ya que nunca había nadie más en su casa que él, por lo que ahí pasaron muchas cosas de las cuales no se sabe, que por ejemplo Kike siempre vomitaba a lo desgraciado. En el año 2024, se puede decir fue el más polémico, pues Pocón terminó con Leslie y si bien no se tiraban mierda, sí era evidente la enemistad entre ambos luego de esa relación, en la cual se sabe que Pocón fue al menos una vez engañado, o sea que Pocón fue el cacho y al final él terminó como cornudo. Para el mes de julio lo intentó con Fabiola, persona con la cual sigue actualmente, aunque al principio parecía que no, se terminó dando, top parejas que jamás creímos ver. Fuera de eso, no ha habido más polémicas del mismo. Caso 31 Valerie. Si ya hablamos de Kike, es indispensable hablar de Valerie. Empecemos diciendo que su primera polémica fue con su pareja, ya que era bien sabido que Diego era muy posesivo y muy tóxico, y que hasta la fecha lo es, por lo cual fue normal verla soltera durante un tiempo debido a eso, pero la situación con Kike fue uno de los detonantes de ese problema, ya que durante ese tiempo Valerie seguía con Diego, y ella con Kike era muy apegada, cosa que desembocó en varias peleas y una enemistad muy marcada entre Kike y Diego. Tiempo después Valerie confesó que de cierta forma sí buscó a Kike durante un tiempo, ya que lo iba a usar como segunda opción debido a que para ella la relación de Diego ya estaba muy forzada debido a las constantes peleas entre ellos dos, cosa que incluso su propio grupo de amigos se lo repetía muchas veces e incluso se lo repitió varias veces este año. Aún así esto no pasó a mayores, pero lo concreto es que ella fue la que le dejó de hablar a Kike y se sabe que una opción para Valerie, siguiendo con sus polémicas, nos transportamos a un nuevo año 2024, este año se caracterizó con la nula relación entre Kike y Valerie, pero ella hablaba más con Baltasosio, cosa que también fue un gran problema para Diego, que tuvo un altercado por redes con Baltasosio, pero de esto hablaremos más adelante. Una de las cosas que sucedió fue que Kike miraba de una forma muy rara a Baltasar, pero esto solo después de que él empezara a hablar con Valerie. Otra de sus tantas cosas fueron las pedas a las que siempre era invitada, pero solo ella era invitada. Todos sabemos que la invitaban para chimársela debido a sus claros atributos físicos. Ella les llamaba mucho la atención a la mayoría de hombres, y ella solo salía con Diego o con sus amigos a las pedas para que la cuidaran. También se dice en una de sus funas que se la chupaba a Diego en el baño del Nico, pero ella lo desmintió, ya que no se la chupaba en el baño, pero sí se la llegó a chupar, pero que fue en una peda. Llegamos al 2025 y tenemos la polémica más cruda de todas. Si bien hoy en día se le habla aquí que ya un poco más normal o rutinario, se sabe que ella se socó a Jimena, la pseudo pareja de la hermana de Arriaza,
cosa que generó un desagrado por parte del grupito de Arriasa hacia Valerie, cosa que fue bastante notoria, pero no solo pasó eso, ya que en una peda Jimena le robó un beso y esto sucedió enfrente de Diegol, cosa que desembocó en una pelea y una bola de chismes a su alrededor. La pelea entre ella y Diegol, se sabe que ella le dijo que ellos ya no eran nada más que amigos y ella no entendía por qué él la trataba como si fuera su novia, cuando las cosas ya no eran así. Si bien no sabemos cuándo fue ese término de la relación, se presume que fue por enero, aunque actualmente regresaron. Por último, la pelea entre Valerie, Colocha y Jamón, por un lado el bando de Valerie y por otro no se sabe cómo sucedió, se sabe que ya no se hablan y ni se dirigen la mirada, se dice que en una peda, ellas estaban hablando de algo y la Jamón no estuvo de acuerdo, pero ellas y su insistencia desembocó en una pelea la cual hizo que la Jamón se enemistara nuevamente con ellas. Con esto culminamos el caso más extenso por el momento del iceberg. También se les hace un recordatorio que en este iceberg se intenta hablar de polémicas y no de temas familiares o parecidos. Caso 32 Colocha. Este caso va de la mano con el de Bomba, debido a que su gran polémica es debida a Bomba, debido a que se sabe e incluso sus amigos comentan que ella desperdició 2 años de su vida por Bomba, ya que como todos sabrán, ellos fueron pareja. Empecemos, en el año 2023, empezó de pareja con Bomba por el mes de abril o mayo, no se conoce la fecha como tal, pero se les vio juntos por ese tiempo. En esos momentos aún era amiga de Rodrigo y se llevaban bien con Bomba, entre comillas, ya que Rodrigo era muy brusco con Colocha al momento de molestarla, ya que incluso se golpeaban, algo que a Estuardo no le gustaba mucho. Se sabe que terminaron ese año, pero fue casi a finales del año. Ya en 2024 regresaron los problemas, ya que este año se suscitaron demasiadas cosas, empezando con la pelea fría, ya que no hubo golpes, pero sí se habló bastante, entre Fabiola y Colocha, ya que Fabiola hablaba mal de, y Bomba no le decía nada a Fabiola y la seguía escuchando. Se presume que a Fabiola le gustó Bomba, debido a ese comportamiento, ya que se llevaba también con otras personas, pero solo a Bomba trataba de esa forma tan cercana y hablaba mal de su pareja. Si bien Bomba al final le dejó de hablar durante un tiempo, no fue lo único. Conforme avanzó el año, se hicieron las pedas a las que Bomba iba, y en una de esas pedas engañó a Colocha con Yancy y con Arriasa, ya que a ambas se las socó, y Colocha terminó con Bomba debido al engaño con Yancy, pero al igual que la primera vez regresaron en poco tiempo, pero Yancy se volvió enemiga de Colocha y ahora en 2025 Yancy habló mal de Colocha en un chat de funados de Juvenmierda, pero no fue la única que habló mal de Colocha. Durante el 2025, Colocha fue funada, pero más bien fue una ola de insultos, como por ejemplo comentaron que ella llegaba rodando al colegio, o que era tipo una. Un dato extra: se peleó en 2024 con la Jamón y con Britney. Si bien con la Jamón sí volvió a hablar con Brillos o Goz y ya no, se sabe que fue debido a una pelea interna en ese grupo de amigos. También en ese año, se peleó con Rodrigo Goes, pero esta amistad ya no se salvó. Se presume que fue debido al noviazgo entre Rodrigo y la hermana de Colocha, pero este tema lo abordaremos en el nivel 10. En el actual año ella fue funada, como se comentó. También tuvo una pelea con la Jamón. Fuera de esto sabemos que se dejó con Bomba, están enemistados. Además, como dato extra, Colocha se hacía enemigos imaginarios por su hombre, y hasta que la relación terminó Colocha ya nunca se hizo enemigos por algo así. Como última cosa bateó a Manuel. Nivel 9. Caso 33 Estuardo. Es uno de los casos más impactantes y polémicos de todo el grado, pero no solo del grado sino también de la historia. Empecemos hablando de antes incluso de conocerlo y ser medianamente un personaje más público. Se sabe que por los años 2020 o 21 a él le gustaba Jocelyn, se dice que lo intentó con ella, pero ella lo rechazó, cosa que actualmente Estuardo niega, e incluso cuando se toca el tema él trata de evitarlo, así como lo hace Kike con Valerie o Pocón con Leslie, independientemente de las fechas en que sucedió, o cómo sucedió. Lo concreto es que él lo intentó con Jocelyn, pero no pudo. Más adelante sabremos que sí pudo con la que quiso. Ya en 2023, por finales del mes de enero, se supo que anduvo con Teresa, personaje secundario de la trama, pero que al menos a 2 personas sí les llamaba la atención, pero dicha relación no duró casi nada, alrededor de unos 2 meses y medio, para luego Estuardo empezar a andar con Colocha. En este caso, amigas, sí se saludaban y se trataban bien, lo que nos indica según reportes que no hubo enemistad. Obviamente esto contrasta con la nueva pareja de Estuardo. Esto sucede por mediados del año 2023, se sabe que Colocha se seguía tratando de la misma forma con su amigo Rodrigo, cosa que Estuardo parecía no darle importancia, incluso cuando se le cuestionaba de dicho actuar de Rodrigo,
eso, él simplemente lo ignoraba o decía que era su amigo y que él confiaba en ella y cosas así, pero se sabe que luego de ese tipo de actitudes él le reclamaba bastante a Colocha sobre eso, e incluso insultaba y hablaba mal de Rodrigo, pero esto siempre a espaldas del mismo, cosa que desembocó en la primera pausa entre la relación con Colocha, pero regresarían tiempo después, en el mismo año, por lo que se presume que terminaron por los meses de septiembre y octubre y volvieron por el mes de noviembre. Ya en el año 2024 se sabe que Fabiola hablaba mal de Colocha con Estuardo, su pareja, como ya comentamos a pareja, debido a que él mismo comentó que le atraía a Fabiola, así que pudo haber tomado una señal como que a Fabiola también él le llamó la atención. Esto hizo que terminaran su relación otra vez, pero regresarían, pero esta vez aparecería la persona que hizo que esa relación tuviera por fin un final y jamás regresaran. Esa persona es Yancy. En una peda se sabe que Estuardo se la socó mientras él andaba con Colocha. Lo concreto es que el argumento en esa época que no sabía lo hacía y pidió perdón. Colocha lo perdonó y regresaron, pero Yancy se enemistó con ella, y como se dijo, ellas se insultaron en el grupo de funados de Insta. También se sabe que la engañó con Fergie, pues le tocaba el culo o se la socaba, y lo mismo con Arias, a la cual se sabe que se la socó. En este momento Yancy decía que Estuardo ni siquiera la tenía en destacadas a Colocha, por lo que ella le dijo que la pusiera solo con la intención de callar bocas, cosa que no sucedió como esperaba, lo que le regalaba o cosas así. Luego de octubre se sabe que Estuardo al final sí anduvo con Yancy para ya en 2025 ser una pareja más pública e incluso a ella tenerla en destacadas. Fuera de eso, la última polémica que se le conoce es cuando se peleó con Rodrigo debido a sus celos enfermizos con Colocha, pues él mismo decía que era un enano pendejo, o cosas de ese estilo. También se sabe que Rodrigo no sabía que se socó a Arias, a su actual pareja, por lo que igualmente hubo una pelea, pero que se terminó resolviendo sin muchos problemas. Caso 34 Fergie. Uno de los casos emblema de este iceberg debido a infinidad de cosas. Al igual que con Estuardo, empezaremos hablando de su etapa en básicos. Antes de hablar de esa etapa queremos aclarar, como se dijo en el disclaimer, que aquí no promovemos los comentarios ofensivos, sino más bien la comunicación y chismes. Dicho esto, podemos continuar. En su etapa de básicos todos sabrán que ella era gordita e incluso se le tenían apodos referentes a su apariencia física. Si bien no se sabe cómo tomaba los comentarios, sí sabemos que ella tuvo un poco de resentimiento, para en pandemia tener un cambio físico que fue un glow up total, cosa que hizo que incluso cambiara de personalidad a una más coquete y un poco más fresa hasta cierto punto. Se sabe que tuvo una pareja en ese tiempo debido a su cambio físico, pero este la engañó con su mejor amiga de ese tiempo. Llegó incluso a subir historias de cuando estaba con Fergie y cuando estaba con la otra, que era su mejor amiga. Evidentemente la mejor amiga sabía de esto, pero le dio de semanas así hasta que Fergie lo descubrió y terminó con su relación, e hizo que hoy en día una relación para ella le dé tiempo, pues piensa que la van a engañar como ya lo han hecho. Ya en 2023, se sabe que tuvo muchos pretendientes, entre ellos Camavinga, persona que lo intentó en varias ocasiones con ella, pero que no llegó a mayores. Se sabe que llegó a confesar Fergie que lo miraba lindo, pero que ella una relación no quería en ese momento, pero ella sí sabía que Camavinga se moría por ella en ese tiempo. Aún así no intentó con nadie mayor cosa. Solo hay que resaltar el trato que ella tenía con Estuardo, el cual era muy obvio lo que pasaría y terminó pasando. Fuera de eso se sabe que hablaba mal a las espaldas de Fabiola o su hermana Yamilet, pues decía que eran muy putas, o la forma en que se vestían se veía muy mal, para luego hablarles y hacer como si no hubiera dicho eso, pues las trataba como sus amigas. De la única que hablaba mal, pues también hablaba mal de Leslie o de su grupo como tal, pero en este caso era más sobre su comportamiento. Un último caso del año 2023 fue cuando la encontraron con un chivo en un examen del Antonio. Aún así sabemos que debido a ser su primera falta conocida por todos los del colegio, decidieron darle una chance extra o bien una puntuación baja en el examen. Se presume fue la mitad del examen. Lo concreto es que sí tuvo nota en ese examen, y no se le anuló, como según se había contado, teniendo preferencias para con ella por parte del abuelito, cosa que fue demasiado evidente. Luego sabemos que se puso a llorar pues la habían descubierto, lo cual hace pensar que no era la primera vez que lo hacía, pero sí la primera vez que la descubrían. Ya en 2024 fue cuando estuvo en las pedas. Se sabe que ella se socó con el primo de Camavinga. Lo polémico aquí es que ambos sabían de que
Camavinga. A Fergie le gusta el primo de Camavinga, pero el primo de Camavinga se socó con ella solo para quitarse las ganas. Post declaraciones de Fergie dijo que si se sintió mal por Camavinga, pues se le había olvidado todo. Aún así no fue la única vez que se socó a alguien más. Se sabe que se socó a Estuardo en distintas ocasiones y se dejaba tocar por él mismo. Otra de las cosas es que a diferencia de Valerie, ella sí aceptaba las invitaciones a las pedas. Claramente a ella la invitaban para un coito con ella, pues a la mayoría siempre les llamó la atención así como lo intentaron con Valerie. La diferencia es que Fergie sí aceptaba. Una de sus últimas polémicas fue su pelea con Pupo, pues se sabe que actualmente ellos no se llevan bien para nada, la razón desconocida, pero el trato que se tiene entre ambos es claro que no es bueno, por lo tanto se deduce que fue algo bastante grave entre comillas. Fuera de eso no sabemos mucho más de ella. Caso 35. Julián. Este caso es más simple que los demás, debido a que al igual que Leslie, Julián no tiene filtros y dice las cosas como son, cosa que agradecemos y sirvió para la realización de este iceberg. Empecemos diciendo que su primera polémica fue la de los problemas con los maestros, pues se sabe que con Troncha Toro no se llevaba bien y como todos saben le lanzó una bola de papel y se sabe que le cayó en la cara. También sabemos que vapeaba en clase, pero esto es demasiado normal pues solo 6 personas no lo hicieron. Otra de las cosas para decir es que fue candidato y durante una de las ventas, cuando esta llegó a su fin, Julián se fue con Fabiola, Yamilet, Estuardo y Pupo, pero él llegó demasiado bolo. Se sabe que perdió su teléfono. También anduvo con Rocío pero terminaron. Aún no se sabe como tal el porqué, pero se sabe que fue en el mismo año, por lo que se dice que no duraron mucho. Ya en el año 2024, Julián no estuvo en el grado, por aún así en este informe hicimos lo imposible y tenemos datos del mismo. Se sabe que anduvo con por lo menos 2 personas, las cuales fueron sus parejas, pero siempre terminaba con ellas debido a que él siempre iba a las pedas y se socaba a alguien. También se sabe que durante este tiempo se drogaba más de lo normal, e incluso se sabe de una ocasión en la cual estuvo pidiendo cooperacha para pagarse el vicio, a pesar de que por lo regular siempre tiene dinero debido a su mamá. En esta ocasión no tuvo nada y quería vicio, así que hizo lo que haría un jodido, lo cual fue pedir dinero. Lo más seguro es que esto no sorprenda a nadie, todo esto es público. También mostraba en publicaciones de Insta el cómo fumaba mota o cosas así. Ya en el presente año, se sabe más de él. Se sabe que se socó a Magdiel, al igual que lo hizo Rodrigo, pero Julián lo hizo antes que él. En este tiempo también pretendió a Dasa, y aunque le costó su relación con Dasa, aunque como en sus anteriores relaciones se sabe que mientras intentaba con ella, es decir aún no eran nada, él iba a pedas y si lograba socarse a alguien lo hacía. Se sabe también que llegó a la graduación estando algo bolo, eso influyó en que llegara tarde. Aún así se presentó. Hasta aquí llega su caso. Caso 36. Daniel. Este caso es más fácil de contar, pues este no tiene polémicas tan graves, pero la razón por la cual está en este nivel es debido a su amistad con Julián, pues a diferencia de muchos él sabe cosas bastante turbias del propio Julián, y esa es una de sus polémicas, pues Daniel fue muchas veces tapadera de Julián, a veces por cosas demasiado simples, como que Julián estaba de goma, otras más turbias, pero esto ya más enfocado a algo personal. Una de sus polémicas del año 2023 fue cuando Jimena lo bateó a pesar de que lo intentó demasiado, ella no quiso con él, sea como haya sido nunca pudo con ella. Fuera de eso en este año, no pasó de eso. Ya en 2024 a diferencia de su amigo, él sí estuvo en el grado, se sabe que empezó a salir más, eso incluye pedas. La diferencia es que su hermano sí salía mucho más que él, y se ponía más a verga que el mismo Daniel, e incluso se sabe que ligaba más que él. Por último, se sabe que anda con Cecia, una chava de cuarto peritos, y al igual que Julián él también anda con una menor. Por estas fechas se sabe que ha dejado de frecuentar las pedas a comparación del año pasado. Aún así va a las pedas pero ya no tan seguido. Fuera de eso sabemos poco de sus polémicas, pues él nunca fue alguien conflictivo, además claro de comportarse como un niño, pues incluso sus bromas son para niños según datos que nos pasó su grupo de amigos. Nivel 10. Caso 37. Baltasar. El aclamado nivel 10, empezamos con este caso debido a sus infinitas controversias, además de ser uno de los más extensos, o bien con polémicas que rozan lo ilegal de manera absurda. Su primera polémica empieza en el año 2023, y es con su pareja de ese momento, Sheila Perra. También aclarando ese tiempo él era muy reservado. Empecemos diciendo que muchas de la clase querían con él, pero él decidió estar con una menor de tercero básico, cosa que incluso le trajo problemas, pues se sabe que varias morras le tiraron mierda a Sheila
Camila por andar con Baltasar. Se sabe que sus papás no aceptaban a Baltasar debido a su edad, pues él en ese tiempo tenía 18 años, así que eso dificultó esa relación. Aún así lograron seguir, aunque no fue durante mucho tiempo, pues se sabe que empezaron a andar por el mes de agosto y terminaron como por enero del siguiente año. Ya en este año se sabe que de sus más grandes polémicas, y de paso también de que varios no lo quieren debido a que fue él por su atractivo físico. Ya en este año empezó a hablar con Jocelyn y Gaby, pero a mediados del año dejó de hablarle a Jocelyn debido a que ella tenía un comportamiento muy raro con él, pues como bien se dijo, ella incluso se sentaba en sus piernas. Él también empezó a ir a pedas. Esto fue otra polémica, pues también iba con Valeria, y como se comentó en el caso de Valegol, hubo un altercado entre Diegol y Baltasar. Por mensajes Diegol le dijo a Baltasar que lo quería chapulinear con Valerie, debido a que ya había tenido chismes de cómo él se comportaba con ella, pues era demasiado cercano y atento con ella. Además de esto se sabía que Quique y Baltasar tenían un tipo de enemistad que venía por parte de Quique debido a Valerie. Esto es importante, pues se dice que fue Quique quien le contó a Diegol lo del trato que tenía Baltasar con Valerie. Diegol le dijo lo de chapulinear y Baltasar le respondió que a Valerie la veía con una amiga nada más y que él ahorita no quería una relación. Eso, según fuentes, esto se dijo en dicha conversación. Aún así, cuando ellos se ven hay un poco de tensión. También se sabe que por el mes de agosto y septiembre él se llevaba muy bien con Colocha, y se sabe que le regaló varias cosas, entre estas cosas un peluche, pero Baltasar al principio no quiso aceptar que él le puso el peluche en su mochila. Al final lo terminó reconociendo. También volviendo a lo de las pedas, en una peda se socó a Arriasa, por lo que empezaron una pseudo relación, pues se sabe que Arriasa decía que Baltasar era su novio e incluso su grupo de amigos los veía como eso y no de forma diferente, pero Baltasar decía que solo eran amigos negándola, y se sabe que en esos momentos él le seguía hablando a Valerie, cosa que según reportes, hizo que Arriasa y él solo se dejaran de hablar y volvieran a actuar como siempre. Otro dato de esta relación fue que en un momento dado Baltasar se presentó a la casa de Arriasa y pasaron la tarde. Si bien ninguno de los dos no confirma que hayan chimado, tampoco lo desmiente cuando se les pregunta de la situación, sino más bien le dan largas y lo evitan como si hubiera sido un momento incómodo para los dos, por lo que no hay nada concreto, pero según sospechas y chismes que nos hicieron llegar sí pasó algo, pero no se sabe si chimaron o fue otro tipo de cosa que hicieron allí. Otro momento de Baltasar en el cual se le acusó de chapulín fue cuando fue a dejar a Yancy a su casa, pues en una peda, ella andaba bola y la fue a dejar, pero no se sabe qué pasó en el camino a su casa, esto debido a que no se comentó casi nada de esta situación. Otro momento del que sabemos fue cuando Miss María lo llamó y le dijo que su hermano era abanderado y él solo perdiendo las clases estaba, cosa que el mismo Baltasar comentó como tonta, pues a ella no le tendría que opinar sobre quién es o no su hermano, y en especial como es canso de polémicas, pues si bien iba a pedas solo se socava a las morras, que sabían que él solo quería eso y nada más. Una de sus peculiaridades es que siempre falta justo cuando alguien con la que se socó también falta, como si los dos estuvieran juntos o algo parecido. Fuera de eso tiene los mismos hábitos de Julián, de tomar hasta ponerse bien a verga o ponerse bien Motorola. Fuera de eso solo podemos hablar de las incontables veces en las cuales rechazó a niñas de básicos, pero eso para él es lo de siempre. Fuera de eso no sabemos nada más de él. Caso 38 Arriasa. Uno de los casos que últimamente ha dado de qué hablar, debido a su actual relación, pues más que una relación más, parece un K-drama o una novela típica. Empecemos hablando del año 2023, un paréntesis aquí, pues ella, a pesar de haber estado en básicos con Estuardo y Fergie, no tuvo ninguna etapa como tal muy polémica o demasiado controversial ni nada por el estilo. En este año su única polémica se suscita a finales del mismo, por agosto y septiembre, pues intentó hablar declarársele a Mauricio, primo de Juliana y Fabiola, pero se sabe que ella sabía muchos datos de él pero él nada de ella, y cuando le habló fue demasiado directa y él respondió con un no, pues apenas y la conocía. Además dijo, y lo cito, parece una niña. Aclaro, él tenía ya 18 años y tal vez le parecía demasiado joven, pero si vemos el panorama tal vez hubiera sido la pareja más normal. Sea como haya sido, la rechazó y dijo que era un amor no correspondido. Fuera de esto ya no hubo nada. 2024 ella empezó a salir más, pues todos decían, e incluso ella misma, que era niña de casa, pues solo salía a la tienda y ya. Esta etapa también es recordada porque se pintó el pelo de rojo. Se dice que fue para cerrar ciclos, aunque fue más bien el ciclo de niña buena según testigos, pues empezó a ir a pedas luego de pintarse el pelo. A esto se le suma que a cada peda que iba siempre se socava a alguien. Se sabe que en una ocasión se socó a alguien e incluso le metió lengua, persona que ni ella misma sabía el nombre, y justamente por ir a pedas fue que empezó esa relación con Baltasar.
relación en la que ninguno de los dos parecía darle mucha importancia, ya que si bien estaban juntos y se dice que fueron a pedas juntos, solo eran soques y en ningún momento se vio algo más, esto según reportes de ese tiempo. Aún así ambos decidieron, como se comentó anteriormente, terminar la relación, durante finales del mismo año, ya en pedas, y en una de esas ella, como era costumbre, se socó a alguien y ese alguien era Rodrigo, el que hoy en día es su actual pareja, y con quien hay mucho por decir en este iceberg. Se puede empezar diciendo que empezaron su relación por el mes de marzo, y todo parecía ir bastante bien, pero se dice que hubo una pelea y terminaron, luego regresaron. Lo curioso aquí son las peleas, pues siempre parecen ser una constante en esta relación. Otra de sus peleas, y de las cuales si se tiene datos y registro, fue un día martes, y es que Arriaza al parecer había dejado de seguir a cierto grupo de personas en Insta, y Rodrigo le dijo que si se había sentido presionada por él para hacerlo, e incluso hubo gritos, a lo que ella respondió que sí, y se sabe que la engañó, aunque no se sabe con quién. Se dice que terminaron varias veces. Otra de sus peleas polémicas fue cuando la funaron diciendo que ella era de las más usadas, entrando en el top y siendo calificada cuanto a usadas, según sus funas, cosa que desembocó en otra pelea. Se dice que le hace competencia a la ex de Maluma. Fuera de eso esperamos aún más contenido, pues ella y Rodrigo siguen, así que solo esperamos otra pelea entre ellos. Hasta aquí este envío. Caso 39 Rodrigo. El caso de Rodrigo y el de Arriaza van juntos, por tanto va uno detrás del otro, pero empecemos por el año 2023, como se dijo anteriormente se peleó con Peso de Idad, actual pareja de Katy, pero su pelea fue debido a una calificación baja por parte Miss Maryland. Se enojó y luego Peso de Idad llegó y lo abrazó como de costumbre, él se enojó y se pelearon, pero no pasó a mayores. Otra de las cosas fue la entre comillas enemistad entre Estuardo y él por Colocha debido a los celos de Estuardo. Fuera de eso solo podríamos hablar de la vez en la cual se hizo un 1vs1 contra el abuelito, y aunque no lo crean lo dejo callado. Fuera de eso ya no hay mucho que decir en este año, más que conoció a su futura pareja Nicole, la hermana de Colocha. Ya en 2024 empezó una pelea entre comillas con Estuardo, debido a Colocha ya se sabe que él lo llamaba el enano ese o cosas parecidas. En sus funas también se decía lo mismo, que lo último del año él se peleó con Colocha por su hermana, debido a que Colocha no le gustaba la relación de él con su hermana. Se sabe que fue debido a que su mamá le dijo a Colocha que ella tenía que ver que su hermana no tuviera novio o algo parecido. Lo concreto es que Colocha sí aceptaba la relación, pero la mamá no, y eso desembocó en una pelea con la cual Colocha y Rodrigo ya no fueran amigos. En el actual año es el en cual hay más información. Empecemos diciendo que Rodrigo empezó a andar con Arriaza, pero él le seguía hablando a Nicole, su ex, y se sabe que Arriaza le pidió que dejara de seguir a Nicole en Insta, porque dijo que le causaba inseguridad. Aún así él siguió hablando con su ex. Esto lo sabemos debido a que Colocha le comentó algo de eso a él, pero a modo de reclamo. Retomaremos esto después. Su relación fueron peleas, como se dijo, Rodrigo le reclamaba a ella y viceversa. Se sabe que le puso cacho con alguien en un antro o mujer, todo esto según reportes, ya que se dice que fue con un hombre, pero no se sabe realmente con quién, pero lo concreto es que si la engañó. Otro tema es que si bien se socó con Magdiel, fue en la época en la cual Rodrigo no estaba con Arriaza debido a que habían terminado en esa ocasión. También se sabe que si le tiraba la onda a otras morras mientras estaba con Arriaza, esto se sabe debido a que las mismas morras han dicho que sí ha pasado. También fue funado por eso. Hubo otra pelea con Estuardo debido a que se enteró que se socó a Arriaza en una peda del año pasado. Ahora sí, retomando el tema del reclamo de Colocha con Rodrigo por su hermana, fue debido a que le revisaron el teléfono y vieron que estaba hablando con Rodrigo y le quitaron el teléfono. Se sabe que Colocha amenazó con echarle a la policía si no dejaba de hablarle a su hermana. Él atendió y ya no habló más con ella, pero si se tiraban miraditas. Fuera de todo esto no sabe que con Arriaza terminaron al menos 3 veces. Caso 40 Jeffrey. Este caso pone fin al iceberg, pero también es uno de los más cortos, debido a que no asistió casi ningún día al colegio. Empezó en el año 2024 y solo tenemos la queja de Valerie, que dice que parecía tipo acosador con ella. Se sabe que a Jeffrey sí le gustaba Valerie, pero esta tiene novio, así que no se puede dar. Retomando el por qué le decía así, era porque se le quedaba viendo o sabroseando, pero como lo hacían casi todos, con la diferencia que la observaba demasiado tiempo y no disimulaba. Fuera de eso no tenemos mucho más que decir, más que se dice que él ganó el año sin asistir prácticamente ningún mes completo. Además, claro de que verlo es histórico. Se dice que se le volverá a ver en la segunda venida de Cristo. Con esto cerramos este último nivel. Bonus.
Este agregado está para hablar de temas que abordan no solo a los alumnos, sino además persona que puedan influir en el lore. Empecemos hablando del tema de los policías, de esa madre de policía tu amigo. Si bien la primera clase que ellos dieron fue normal, ya en siguientes ocasiones, uno de los polis, se sabroseaban a las morras, por ejemplo habló con alguien de Valegol diciendo que canchona esa va, o de Brillo diciendo colochona esa va, o comentarios así. Pero bueno, en fin, PDFS, pasando a temas más actuales, hablaremos de la situación de la graduación en la cual el señor que tomó las fotos se cayó y encima de las letras, las hizo mierda, y todos en vez de ayudar simplemente se rieron, cosa que hizo recordar el meme de mi familia se recupera económicamente, mi abuelo en corto, para los preocupados el señor si está bien, y con esto cerramos el bonus esperando poder entregar el contenido de calidad que tanto se pidió, sin más que agregar.